Vamos a leer Corintios, 1 Corintios 1 del 18. Vamos a leer todo el capítulo hasta que se termina ya y comienza el 2, que termina en el 32, ¿no? 31, perdón. Correcto. No, hasta el 32. Hasta el 32, ahí comienza el... ¿Pero es 1 Corintios? No, Romano. Ah, Dije Romano. primero Sí, Corintios. sí, porque es que yo lo tengo aquí en Tengo Romano. Corintios en la mente, no sé por qué. Sí. 1 del 18 al 22. Ajá, Romanos 1 del 18, estamos estudiando Romano. Venimos estudiando Romano, yo no me pude saltar para Corintios. Estamos haciendo unos estudios sistemáticamente, que eso se llama estudios sistemáticos de la Biblia, que vamos 8. parte por parte, letra por letra. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de los versículos. ¿Se recuerdan qué versículo hablamos la semana pasada? El versículo 16 y 17, y dijimos que ese era el centro del Evangelio, ¿cierto? El centro de lo que es el Evangelio, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hablamos de avergonzarse, ¿verdad? Que imagínense, me conmovió mucho pensar a Jesús realmente, no es como lo pintan en las películas, de que está crucificado con una mantita aquí puesta. No, a él lo desnudaron completo, le quitaron sus vestiduras completo, lo avergonzaron delante de todos. Y él no escatimó siendo Dios. Imagínense siendo Dios, siendo avergonzado por seres tan inferiores, ¿no? No escatimó eso, y ahora nosotros nos avergonzamos de él. Pero la palabra dice también que el que se avergüence de él, Dios se avergonzará de él. Y yo no lo reconoceré en el día posterior, ¿verdad? Así dice Jesús. Entonces, es lo importante, ¿no? Y venimos hablando de lo principal que es aquí, que dice que Dios, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y que hablamos de que esto es el centro del evangelio, porque la fe sola es la que nos da la justificación. No hay obras extras para ser justificado. Alguien por ahí esta semana me mandó, yo estaba en un video diciendo esto, y me mandó un texto donde Jesús pide que den obras, que hagan obras. Yo le digo, es que no hay una contradicción en la Biblia. Obviamente que Jesús va a pedir que den obras, y que obviamente el que produce obras es una visión de que va a ser salvo porque produjo obras, pero no es que la obra lo hizo salvo. Eso lo hemos explicado muchas veces, pero muchas personas tienen esa confusión. Entonces, bueno, eso, lo que está en el capítulo 16 al 17, recuerden, es el centro. Es el centro de lo que vamos a ver ahorita. Vean lo que vimos la semana pasada, que el hombre es justificado solo por fe. Los mártires en la Reforma, cuando Martín Lutero, que los perseguían y los mataban, era porque ellos peleaban contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le decía, no, es fe más esto, tienes que hacer los sacrificios, tienes que hacer esto. No, fe. Fe en Jesucristo. Usted tiene fe en Jesucristo, usted cree en Jesucristo y será salvo. Entonces, por eso digo que está en el centro. Pero aquí Pablo, en los versículos que siguen, que vamos a estudiar, torna un poquito la cosa y empieza a hablar de el ser humano. Entendemos que somos salvos por fe, pero ¿salvos de qué? ¿Verdad? Porque mucha gente podría decir, bueno, ese es el problema, ese es el problema. Yo soy salvo, pero ¿salvo de qué? Yo soy bueno. El ser humano natural dice, yo soy bueno. Yo sí, cometo cosas malas, pero yo soy bueno. Ah, tú eres bueno. Entonces no necesitas a Jesús. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a empezar a leer, vamos a estudiar esto, que esto está bueno. Las Biblias normalmente ponen el título como la culpabilidad del hombre. No sé si alguno tiene un título diferente. Cuando comienzan esos versículos ponen un título arriba. La culpabilidad del hombre tengo yo. ¿Otro que tenga otra cosa? ¿No? La culpabilidad del hombre. Sí. Mayormente la mayoría pone eso. El título. Obviamente voy a recalcar que la Biblia, cuando fue escrita, no estaban divididas en versículos ni nada. Eso fue escrito, eso fue una carta escrita completa. O sea que Pablo no es que se detuvo aquí, paró de escribir, se sentó. Eso no lo podemos saber qué periodo hay, pero sí de que lleva una secuencia de lo que está diciendo. No es que aquí puso, ya,
Aquí terminamos, como nosotros hacemos, ¿no? Empieza Como con decía. otra cosa. Aquí ahora empezamos con otro. Tampoco se colocaron estos títulos. Hay muchos versículos, muchos capítulos que están cortos donde yo pienso a veces que no deberían, porque continúa el otro y continúa con parte del otro. Y uno queda como que, bueno, pero entonces suele suceder porque estas divisiones no las hizo Pablo al escribir, todas las divisiones las hizo el hombre para darle más o menos una temática Eso en cuanto a la traducción. Eso en cuanto a la traducción, Para que se entendiera un poco mejor. Porque hay una Biblia, por lo menos la de él no tiene el título. La de él no tiene título, sí, hay algunas que no tienen. Ese no tiene. Exacto. O sea, al comienzo del 8 sí lo tiene, pero ya sí, acá como nosotros que tiene el título ese pequeño no lo tiene. Fíjense, esta es la Biblia de las Américas. Esta es una versión de la Biblia de las Américas y dice que el hombre ha ignorado a Dios. Comienza ese título. Después en el 24 pone otro título que dice consecuencias de la corrupción del hombre. Entonces, bueno, eso era para aclarar más o menos lo de los títulos. Vamos a leer. Vamos a pedirle a la hermana Lorena Ajá. que nos lea todo el Todo del 18 al 32. al 32. Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la culpabilidad del hombre. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad que quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor Padre Santo. Bendito eres tú y tu palabra, Señor. Permite que tu palabra entre en nuestros conocimientos, en nuestros corazones y podamos poner en práctica, Señor. Háblanos a través de la Escritura, Señor,
Háblanos a través del Espíritu Santo para entender claramente qué quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vean aquí. Esto que leímos es tremendo, ¿no? Si alguna persona le dice a usted que el hombre se cree bueno, ¿no? Que él se puede justificar. Usted puede hablar, ven cómo se conectan estos textos con lo que vimos. En los versículos 16 y 17 nos dice que el Evangelio se revela por fe y que solo el justo vivirá por la fe. Entonces, mucha gente viene con la pregunta. Yo creo que Pablo está respondiendo a esa pregunta que se viene después de que usted le diga que el Evangelio, cuando usted predica el Evangelio a una persona, mire, Jesucristo murió por nosotros. Usted debe arrepentirse, ir a Jesucristo, creer en Jesucristo y Él le dará vida eterna. Porque aquí dice que el Evangelio se revela por fe y solo por fe. Más el justo por la fe vivirá. Con eso usted vivirá. Pero esa persona le va a decir, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Entonces, Pablo está como que ya respondiendo esa pregunta. Yo me imagino que cuando ustedes le dicen eso, Pablo también se la hacía. Pero, ¿yo malo de qué? O sea, Jesús me vino a salvar de qué? Y yo soy bueno. Jesús vino a salvarme de qué cosa. Entonces, ahí está el problema, ahí está el asunto. Entonces, viene con todos estos versículos a explicar por qué. ¿Por qué Dios dice que... pero, ¿qué dice Dios de la condición del hombre? Coloqué yo aquí como texto. El hombre se cree bueno, pero ¿qué nos dice Dios de cómo está el hombre en realidad? ¿Cómo está su corazón? Y dice, recuerden que lo de la ira ya lo estudiamos. Hablamos en unos estudios pasados de la ira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos los hombres. Aquí está hablando todos los hombres. La ira de Dios está sobre ellos. O sea que no hay uno que pueda decir yo soy bueno. Y entendimos que Jesús dijo eso, ¿no? Hay alguno bueno. En Proverbios hay un texto parecido que dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y ahí consecutivamente habla al respecto, a los que toman apuntes. ¿Proverbio? Proverbios 16:2. Puede ver todo el capítulo. Y ahí nos damos cuenta de que nos incluimos. Nosotros creemos que todo lo que hacemos está bien hasta que llegamos a los pies de Dios. Amén. Y entonces Pablo aquí está batallando con eso, ¿no? La ira, recordemos que es la retribución justa del juez divino y la repugnancia personal provocada por el mal moral. La ira, esa ira de Dios, es una retribución justa. Porque Dios, recordemos que Dios, su esencia es 100% santo. Nadie va a poder, y lo vamos a ver más adelante, lo leímos, que nadie tendrá excusa. ¿Por qué? Porque usted no le va a decir a Dios, ¿por qué Dios está irado contra la humanidad? ¿Por qué? Si hay personas buenas. A mí me viven preguntando, hermano, pero ¿por qué si Dios, alguien me preguntó hace poco, ¿por qué si Dios es bueno, por qué permite que haya tanta maldad? Ya lo vamos a leer, ya, es más, ya lo leímos, pero ya lo vamos a estudiar. En este texto está explicado esto. Ahí en lo que acabamos de leer, hermana Lorena, está explicado por qué Dios permite la maldad. ¿Por qué Dios permite la maldad? Lo que pasa es que el hombre siente que el hombre es bueno y el hombre no merece las cosas que le suceden. Nosotros nos sentimos, no, nosotros no somos culpables. Y por eso el título aquí es la culpabilidad del hombre. Para que el hombre entienda lo grave que ha hecho delante de Dios, que Dios es un Dios santo. Mire, la Biblia no habla que Dios es un Dios santo. Cuando la Biblia habla de santo, lo dice 3 veces. Santo, santo, santo. No dice 2 veces ni una, lo dice 3 veces, porque es rebasadamente santo, algo que no podemos entender. Ahora, cuando Dios habla de que entregó, significa que Él se apartó. Allá vamos a eso, vamos a estudiar eso ahorita, vamos versículo por versículo. Entonces, ese es lo importante que vamos a ver ahorita. Que la ira de Dios es justicia. La ira de Dios no es maldad. La ira de Dios es justa. Es una retribución justa que nos ha tocado. En todos estos versículos, Pablo quiere decirnos cuáles son los peligros que nos salvan
el poder de Dios para salvación. Vean, en todos estos versículos Pablo nos quiere decir cuáles son los peligros de los cuales en los versículos anteriores Dios nos habló que es el poder de salvación. Porque muchas personas, pero ¿me va a salvar de qué? ¿Me va a salvar de qué? Y en los siguientes versículos nos habla de qué. Aquí nos está dando la respuesta totalmente de qué vas a ser salvo. Todos por naturaleza estamos bajo la ira de Dios. Por su santidad, su justa impiedad e injusticia. Por nuestra injusticia, perdón. Todos estamos bajo la ira de Dios por nuestra injusticia, no por su injusticia. No es porque Dios sea injusto. Hay muchas personas que, sobre todo los agnósticos y toda esta gente, que tratan de parecernos locos porque siguen a un Dios injusto. ¿Cómo un Dios puede mandar al infierno a alguien que creó? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede haber tanta maldad en Dios? Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Dios es justo. Porque mire, yo digo, hay un pastor que dice, si el día de mañana Dios me manda al infierno, yo no tendría excusa de decirle algo a Dios. Yo tendría que decirle, es mi justa retribución. Aún siendo pastor y sabiendo que es algo, pero él sabe que su justificación y su santidad no está en él, sino está en Jesucristo, el sacrificio que dio Jesús en la cruz para él. Porque a la hora de usted presentarse delante de Dios, usted no se va a presentar con un montón de pruebas. Usted se va a presentar con un abogado defensor. Y con un abogado defensor que ya pagó. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Y eso es el Evangelio. Ese es Incluso, hermano, el corazón del Evangelio. Incluso también una persona casualmente de la que usted dice es amiga de mi esposa y fue a decir, Javier, pero ¿por qué Dios es tan malo? La pobreza, mire el hambre, mira cómo se destruye. Y que el Señor da la sabiduría para responder esto. Es que muchos tenemos esa pregunta. Yo le dije, mira, vamos al caso. Yo tengo todo en esta vida, tú no tienes nada. Viene el Señor y tú te salvas. Y yo me pierdo. ¿De qué me sirvió a mí no tener hambre, no pasar necesidad? No, pero Dios no va a destruir. Yo dije, ¿por qué lo va a hacer? ¿Tú crees que a Dios le va a pasar lo mismo que le pasó cuando estuvo Satanás allá? ¿No estuvo Satanás allá en el palacio con Dios? ¿Qué sucedió entonces? Él se rebeló contra Dios y fue desterrado. ¿Tú crees que Dios va a tener el mismo problema otra vez? Yo dije, tienes que pensar en las cosas. Dios no es malo. ¿Qué es el hambre? Que yo me muera de hambre aquí, entre hoy y en 30 días estoy muerto de hambre, pero me fui con Cristo a una vida eterna. Y yo dije, ¿qué es el hambre? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es la riqueza cuando Dios está prometiendo una vida eterna? Entonces ya hasta ahí se acabó en nuestro corazón. Las cosas aquí en el mundo son limitadas. Todo es limitado, pero Dios promete cosas eternas. Por eso es que Él dice que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas y no en las cosas que se desvanecen. Pero como seres humanos vamos siempre opuestos a Dios. Entonces, todos por naturaleza estamos destituidos de Dios. Todos por naturaleza. Y estamos bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios sobre nosotros. Vean cómo Pablo empieza esta carta, o empieza estos versículos, luego de que dijo lo que dijo. No empieza hablando del amor de Dios. Pablo no empieza diciendo, Dios te ama. Ay, eres justificado pero el resto del mundo, Dios te ama. Ven a Dios, que Dios te ama. Él no empieza con ese argumento, que es el argumento que se usa muy hoy en día para predicar el Evangelio. Dios te ama, pero Dios ama al pecador arrepentido. Dios ama a los que lo buscan, a los que van a buscarlo, ¿verdad? Y leímos anteriormente, ¿no se acuerdan las otras prédicas que vimos que no es que Dios ama a todos como tal, porque también aborrece al pecador y lo aborrece todos los días, dice un salmo. Entonces, vemos que Pablo aquí comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Así es. El hombre, los ateos, digamos hoy en día, los ateos, tanto que yo digo, hay un pastor que yo coordino con él porque dice que en realidad los ateos no existen, porque los ateos, ellos están enojados con Dios. No se dice que no existe alguien con el que está enojado. Existe un Dios. Exactamente. Y mire lo que dice aquí. Que no hay excusas porque todo es visible. O sea, desde que usted ve la creación, Dios le da cierta iluminación a todas las personas. En realidad, todos tienen cierta iluminación de lo que Dios es. Usted no puede salir de su casa y amanecer y ver el amanecer y ver el cielo y ver tanta majestuosidad y no pensar quién lo hizo. y preguntarse quién lo hizo. Dice un pastor, eso es como ir a un jardín que está bien regado, bien cortado. Vamos a poner el ejemplo de la agricultura. Hermano, usted que llegue y vea el campo y todo está, los sembradíos como deben ser, los de yuca con su espacio para caminar, todo puesto así, en su orden, la tierra bien labrada, todo bien hecho. Y no, llego yo y le digo, yo no creo que haya agricultores. Yo no creo que haya agricultores. Yo creo que eso fue producto de que cayó una lluvia y semillas, salieron semillas y todo se produjo, pero yo no creo en los agricultores. Es lo mismo que está utilizando el ateo. Y aquí Pablo está tratando con ese argumento y le dice, no, desde la creación ya nos muestra que existe un Dios. ¿Cómo puede existir tanta cosa? Hermano, yo me pregunto, hermano, el ser humano, usted ve, tiene uñas, tiene cada cosa, cada pelito, cada cosa que es importante, cada célula. Ah, no, esto se creó de la nada, esto es una explosión. Pero la contradicción de estas personas, ahora hoy en día crean una máquina, crean una cosa diseñada por la ciencia. ¡Oh, pero qué creación más perfecta! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ah, pero el hombre fue producto de una explosión. El hombre vino del mono, vino de la nada. Y contra estos argumentos que Pablo está trabajando aquí, con lo mismo. Pero ahora vamos a ver por qué el hombre, Pablo lo explica aquí, por qué el hombre llega a esa conclusión. Porque el hombre llega a esa conclusión. Dice, Dios hace visible lo invisible. El hombre no tiene defensa delante del juicio de Dios porque el hombre sabe que hay un Dios. Vean que el hombre no tiene defensa. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, en el versículo 20, al final del versículo 20, dice, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa. O sea, que nadie va a decir, no, yo no creí que había un Dios y no tenía excusa, tú no me diste ni alguna prueba, ¿no? Porque hay suficiente prueba de que puede existir, de que existe un creador, de que tenemos un creador. Entonces, el hombre no tiene excusas para ese momento. Dice que se revela siempre, ¿no? Entonces, el hombre no tiene defensa delante del juicio de Dios porque el hombre sabe que hay un Dios. Todos estamos bajo ira de Dios. Esa ira se refleja en que Dios los entrega. Ahí vamos al punto que decía el hermano. Porque leímos más adelante, vamos a leer un poquito del 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron su razonamiento, lo que acabamos de hablar. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Ya, voy a hacer una pausa aquí, porque vamos a ver que acá hay cosas que el mismo hombre hace, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, ya lidiamos con el argumento de que no tienen excusa porque la creación te muestra, ¿no? Entonces, aún conociendo a Dios, aún conociendo la creación, no le glorifican como a Dios. En el versículo 19 ahí para agregar, dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Exacto, y Tenemos está que manifestado en reconocer todo lado. que todo lo que Dios ha manifestado, todo lo que nosotros creemos saber, o sabemos, o como tú dices, diseñamos un robot y lo hicimos, ¿quién dio esa idea? ¿No fue Dios? Pero ahí vamos con el otro argumento. Que el hombre
en vez de tener esa conciencia de decir, oye, sí, la inteligencia me la dio Dios, me ha dado la creación para yo trabajar con ella, ha dado las cosas, Materiales. las materiales. La agricultura no se creó sola, el hombre la trabajó, ¿verdad? Como lo que estamos explicando. Pablo lidia con ese argumento y luego dice, vean lo que dice, estamos en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, aquí lo que viene diciendo es, conocieron a Dios, saben que Dios se manifestó y le dijo. Dios se manifestó de alguna manera, les dio esa luz, y aún así prefirieron no glorificar a Dios. Y empiezan a glorificarse ellos mismos o glorificar al hombre. No, y habla de aves, cuadrúpedos. Ya vamos a eso. Llega y dice, prefirieron, Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, a lo que yo creo, en sus razonamientos. Es que no tiene lógica un Dios que vaya a morir en una cruz. Yo mejor razono, los filósofos que dicen mejor que es que todo tiene que tener una razón y la razón tiene que tener una prueba en la ciencia te tiene que demostrar que Dios existe y la ciencia no puede. Un montón de razonamientos del propio ser humano. Pero ¿por qué caen en ese razonamiento? Por lo mismo, porque Dios se revela, ellos no ven la revelación de Dios o no la quieren admitir, no quieren glorificar a Dios, no quieren darle gracias a Dios y prefieren envanecerse en ellos mismos, sentir que ellos mismos son los que saben. Habla de dar la gloria a Dios y por naturaleza el ser humano busca la gloria propia. Y no hay ninguna gloria cuando honramos a Dios. Restringen la verdad. No es que busquen la verdad y no puedan encontrarla, sino que al ser confrontados con la verdad, la que se ha visto con toda claridad, la humanidad caída busca entorpecer y obstaculizar su influencia y por lo tanto no tiene excusa. Lo que se conoce acerca de Dios, Pablo enfatiza la realidad y la universalidad de la relación divina que es perpetua desde la creación, desde todo lo que ha sido creado. Entonces el hombre, ¿qué hace? Dios le muestra todo y el hombre prefiere su razonamiento. Yo quiero razonar en lo que yo diga, profesando ser sabios. ¿Quiénes se hicieron? Aquí yo quiero que veamos algo. Porque aquí la culpabilidad del hombre, nadie tiene excusa de culpar a Dios. Les muestra todo, les enseña que sí existe un Dios y profesando sabios se hicieron necios. Ellos mismos se hicieron necios. Pablo aquí nos está diciendo, Dios los hizo necios. Escuche bien, como vamos a la secuencia porque vamos a llegar a lo que dijo el hermano. El hombre se hizo necio. Prefirió él mismo razonar por él mismo y decir, no existe Dios. Prefiero razonar en mi propio razonamiento y Dios no existe. ¿Y qué pasa? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Señores, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios, lo que da Dios, el poder de Dios, en imagen de hombre. Aquí no nos vamos a enfocar nada más en los ídolos que tiene la Iglesia Católica, en las imágenes. Porque muchos cambian la gloria de Dios. Muchos tienen ídolos también internos. Y siempre están glorificando más a sus ídolos que a Dios. Están dándole más honra a sus ídolos que a Dios. Y aquí vamos a eso. Cambian la imagen de Dios incorruptible por algo que puedan ver. Y aquí nos lleva mucho al pasaje en el Antiguo Testamento cuando Israel está con Moisés, está llevando a Israel por el desierto y ellos prefieren no esperar y prefieren crear un becerro de oro. Su propio razonamiento, ya Moisés se fue, ya Dios no está con nosotros, tenemos que crear algo porque necesitamos algo. El hombre necesita siempre algo. El hombre es un ser que siempre necesita creer. Siempre necesita creer en algo. Eso es mentira que el ateo no cree en nada. No, el ateo rehúsa creer en Dios porque no quiere saber de Dios, porque no le interesa por su beneficio o por sus leyes y busca algo que creer. Y muchos se enfocan en su nada más razonamiento. Es lo que yo crea, es que el ser humano... Si lo vemos de otro punto de vista, el ateísmo puede ser un negocio también.
Sí, O sea, que se también. puede ver de muchas formas. Entonces, el hombre, aquí vemos que el hombre cambia, el hombre profesa ser sabio y se hace necio. ¿Verdad? Como dice, se hace necio. Y cambia la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ven acá, lo que dice el hermano. Aquí primero vemos que el hombre se entrega, el hombre hace, ¿verdad? Prefiere no creer en Dios, prefiere entregarse a sus propios pensamientos, prefiere hacer eso. ¿Y qué hace? Dios lo entrega en su propia concupiscencia, en su propio sentimiento de hacer, en su propio pensamiento, en sus propios deseos. Líbrame, Señor, de mis propios deseos. Es una oración de algún santo. Líbrame de mis propios deseos. Que se haga tu voluntad y no la mía, dice el Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que nuestros propios deseos, nuestro propio razonamiento, siempre nos lleva al fracaso. Siempre nos lleva a estar en contra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Aquí hay una palabra clave. ¿Por qué Dios los entregó? Vamos a esa pregunta, nos hacemos esa pregunta, como dice el hermano. ¿A qué se refiere el versículo? Por lo cual, el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos. Vean que hay una consecuencia cuando leemos todo más adelante. En el versículo, del versículo 22 al 24, dice que ellos cambiaron la gloria de Dios, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó. Pero vemos en el versículo 25 que dice que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y también vemos más adelante que dice en el 26, por eso Dios los entregó. ¿Verdad? Hay una consecuencia. Luego dice del 26 al 28, del 26 al 28, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y de igual manera, y de igual modo, dice el 27, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Y más adelante vuelve a decir, por eso Dios los entregó. Y en el 26, digo que, perdón. En el 26. En el 28 dice, como a ellos no les pareció, no les interesó tener a Dios en su noticia. O sea, en todo lo que Dios lo entregó. O sea, si a la persona no le interesa tener a Dios para obedecer a Dios, entonces Dios ¿qué va a hacer? Véngase para acá, venga, toma. No, no va a entregar. Ahora, Entrega, hermano. reconozcamos que Dios es un Dios omnipotente y todo. Y todas estas situaciones que se dan leyendo el texto en casa, yo ya avancé bastante con Romano. Leyendo el texto en casa me di cuenta más o menos. Dios siempre ha tenido un solo propósito desde el principio. Amén. Al final de los tiempos, cuando estemos con Él, no sé si Él nos va a explicar o nos va a decir cuál era el propósito, pero deduzco yo que el día que el Señor venga, el día que estemos en su gloria, vamos a entender cuál era el propósito de Dios. Con cada uno. Estas cosas que sucedieron, que Dios nos entregó, o sea, todas esas cosas tienen un propósito de Dios. Y tenemos que estar centrados en eso. Acá no lo vamos a saber todo. Cuando lleguemos allá, quizá podremos entender cuál era realmente el propósito de Dios. Nosotros aquí seguimos a Dios. Sinceramente lo seguimos y cada día, varón, hay una cosa que uno no sabe de Dios. Sí. Cada día hay una cosa nueva que nosotros desconocemos de Dios por mucho que estudiemos la palabra. Pero Dios tiene un plan perfecto. Amén. O sea, está bien que tenemos que acercarnos a Dios, pero no con el plan de saber este plan. Aquí no lo vemos. Yo creo, hermano, sinceramente hablando, aquí no lo vamos a entender. Usted sabe, Pero el hermano, día que estemos con el Señor allá sí vamos a entender completamente cuál es el plan de Dios. usted sabe, hermano, que yo toda esta semana me la he pasado con ese propósito. Es en mi cabeza el propósito, pero no lo logro entender. Entonces yo hablaba con mi amor y hablaba con mi hija, inclusive ayer con mi tía.
y yo le hablaba del propósito, y en medio de la oración yo hablo del propósito. Y me quedo así, y ahora que él está explicando, pues estoy comprendiendo un poquito la situación, y de verdad que... Pero la pregunta del propósito es a qué se refiere con no saber el propósito. O sea que como ¿Cuál él es el dice, propósito de las cosas? ajá, de las cosas, porque De lo que sucede, etcétera. como él habla, o sea, el Señor tiene un plan, y es el plan Uno A. solo. Sí, y Él no tiene plan A ni plan B, ¿ves? Entonces, Él tiene con cada uno de nosotros un propósito. Y yo todos estos días he meditado en ese propósito que Dios tiene con nosotros. Pero ahora Él explicando eso, entiendo lo que el Señor quiere hablarnos. Claro. Bueno, el propósito para todos los santos, el propósito es ser santos. El propósito para nosotros es estar en la eternidad con Él, la justificación. Es alabar a Dios. El Amén. propósito de nosotros se convierte en darle la alabanza y gloria a nuestro Dios. Y ya en eso descansamos. Por eso es que muchos nos encargamos de decir que Cristo es nuestro descanso. Cuando en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley, había un peso. Hay que cumplir la ley, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y recordemos que todo en el Antiguo Testamento fue tipo y sombra de lo que había de venir. ¿Verdad? Tipo y sombra de lo que había de venir. Nosotros encontramos en Jesús todos los cumplimientos de la ley y en Jesús descansamos. Entonces ahí es donde está nuestro propósito. Confiamos. Confiar. La confianza. La confianza, es que la fe es confiar. Exacto. Yo una vez hicimos una clase de la fe, no sé si se recuerdan, que mucha gente para la fe es crear opiniones o verdades, realidades con su mente. Para muchos la fe es eso, crear realidades con mi mente. Yo tengo que crear una realidad, tengo que tener fe y se va a cumplir. No, la fe es confiar en Jesús, confiar en Dios, Y esperar. poner todo en sus manos y en Él descansamos. Ajá. En Él descansamos. Entonces el propósito del cristiano debería ser descansar totalmente en Dios. Así es. Descansar. El mundo te podrá caer, como digo el hermano. No Si podemos el día de estar mañana me pendientes de enfermo, que si sucede que no nos alertemos. Es más, yo creo que el Señor nos manda, dice, cuando estas cosas suceden, alegren, Amén. porque mi venida está cerca. ahora es bonito lo que estamos diciendo porque, bueno, explicando un poco lo que vemos que el hombre comete algo, el hombre es el que entrega, el hombre es el que cambia, el hombre es esto, y Dios lo entrega su maldad. Entonces podríamos decir, veamos lo que acabo de decir anteriormente, que lo tenía aquí subrayado. El hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. El hombre no puede desechar a Dios porque necesita algo que creer. O sea, siempre va a buscar algo. Ok, vamos a lidiar con la palabra Dios los entregó. Porque podría significar, bueno, entonces Dios es tan malévolo que los está jalando para hacer el mal. No. El ser humano ya es malo. Sí. Ya es malo. Pero muchas veces lo que vemos en el mundo, o todo lo que leímos, porque aquí lidiamos con homosexualidad, lidiamos con idolatría, lidiamos con adulterio, lidiamos hasta con los que tratan mal a sus padres, lidiamos hasta muchas cosas. Todas esas consecuencias del pecado, el pecado va a traer una consecuencia. Estas solo son unas menciones, eso lleva otro montón, me imagino. Lleva un montón de pecados, pero ahí menciona algunos. La cosa es ¿qué significa que Dios lo entrega? Dios simplemente le abre el camino. Lo deja pasar. Y lo deja pasar. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿pero por qué Dios hace eso? Otra pregunta que yo siempre me A ver. Dios no se mete en su vida. Porque Él es un Dios que no obliga, ¿entiendes? Él le pone, él vino, Él hizo todo lo que tenía que hacer por el hombre, con una razón, de que el hombre no se perdiese, de que no fuera un lugar que hizo para Dios. O sea, Él no quiere eso para ninguno. Él dio hasta la última gota de su sangre para que ninguno que creyera en Él. Fíjense qué sencillo, yo hallo que es tan sencillito que ya hizo todo, que nada más crees, ¿sí? ¿Y crees que el Señor? Ajá. Entonces, oye, nada más lo que te toca es seguir leyendo para seguir en la santificación. Pero entonces, si esto no lo captas,
con tu espíritu, con tu mente, y Dios te está dando la oportunidad hasta el momento que tú ya tomas una decisión, lo planeas, voy a hacer esto porque lo hago y ya no quiero saber más de esto, no quiero saber más de Dios, quiero hacer lo malo. Lo que pasa aquí, hermana, es que el mundo es bastante influyente y nosotros nos dejamos Sí. llevar normalmente por las emociones, incluso en las iglesias. Pero es ahí donde yo voy, hermano, es que Dios no trabaja con las emociones. Por eso le digo. Las emociones las usa, claro que sí, Exacto. como el hermano dice, nosotros las tenemos. Exacto. Pero nosotros, independientemente de, tenemos una decisión por encima de la Exacto, porque entonces decimos, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Tomó una decisión por amor a nosotros. Él no se vino hablando, con si no- sentimiento. Si la Ay, humanidad fuese sabia exacto. y observa que y vemos las cosas como van, Ajá. sinceramente hablando, y si fuéramos sabios y entendidos, como dice el varón, todo el mundo reconocía, oye, al menos hay una esperanza. El problema es que Porque no todo todos el mundo, sabemos que lo que aquí tenemos se acaba. ¿sabes? No todo el mundo tiene eso, ese razonamiento. ¿Por qué? Porque el problema es que yo me voy más allá, hermano, y es lo que está allá adentro. ¿Qué es lo que combate con nuestro espíritu, con el espíritu? Los deseos de la carne. Este es peor que el Eso diablo. está continuo, hermano. Sí, entonces- Ese es un sufrimiento que nosotros vamos a llevar hasta el día que el Señor venga. Por eso, Ese es el anhelo pero de que ¿qué el usted Señor le da venga, más que de ese es el comer? mal deseo ¿A de qué esta le da madre. más favor? ¿A los deseos de la carne o a los deseos del espíritu? Entonces, ahí donde está la situación. Si yo sé que en mi deseo de mi carne hay estas cosas que no agradan a Dios, pongo el agrada a Dios esto o desagrada a Dios. Si estoy de verdad con deseo de agradar a Dios, de hacer lo que a Dios le... ¿Me entiende? Entonces yo estoy viendo que yo no debo practicar esto. No es que no me voy, ay, la santa mariposa. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque siempre llevamos los deseos de la carne. Pero yo lo puedo tratar de ¿qué? De combatir, haciendo ¿qué? Dándole más comida a los frutos del Espíritu. Entonces, si yo digo, porque los frutos del Espíritu me mandan a mí cuando yo leo esto, los tales, ¿qué es? Los frutos del Espíritu son amor, cosas, paz, fruto, placer, hermano. todo. Los que practican tales cosas, ¿qué le pasa? Oye, No hay ley. Entonces, ¿quién me va a juzgar si practico eso? Eso fue lo que pasó con Jesucristo cuando él murió. ¿Quién lo iba a retener? ahora ahí está la pregunta, ahí está la respuesta que te acaba de dar. Cuando el Espíritu Santo está mejor en el creyente, Ujú. no hay ley. No hay ley. No estamos Es que yo me voy ahí y digo, pero si esto tiene una razón justificable de la cual yo no debo practicar esto, aunque mi carne me quiera hacer, pero yo veo para allá, digo, no me, pero si practico esto, si ando en esto, no hay ley que me juzgue. Pero eso es una cosa que tú tienes que estar constantemente pensando en esto para evitarlo, ¿entiendes? Tener una mente, como dice, cuando se va al mundo la gente. Ahora, entendemos que servir a Dios, nosotros naturalmente tenemos una vida natural, humana, como cualquier persona. Lógico. La única diferencia es que honramos a Dios con nuestra vida. O sea, trabajamos, tenemos una casa, queremos un auto también. Entonces, de todo O sea, normal. todas las cosas normales, Sí. nada más que tenemos la mirada en Cristo. Es la única diferencia, que tampoco nos hace como extraños, o sea, no, somos... Entonces, para seguir, lidiamos con el Dios los entregó. Eso no significa que Dios los empuja a la impureza, Amén. sino que Dios los castiga, escúchese esto, los castiga dejándolos hacer su voluntad. Exacto. O sea, prácticamente que el hecho de que Dios los deje es un castigo por lo que ya hicieron. Ujú. Vean como dice que ellos cambiaron la naturaleza. Ok, bueno, usted, no hay peor castigo al ser humano que Dios le deje hacer lo que el ser humano quiere. Ay, No hay peor castigo al ser humano que Dios le haga que Dios le deje hacer lo que él quiere. Cuando el ser humano no se pone en rebeldía con Dios y no quiere saber de Dios, ok, Dios dice, muy bien, ahí está tu castigo. Ahí está tu castigo. Haz lo que tú ujú. A lo que te dé la gana. Dice un pastor, si en realidad entendiéramos lo que es que Dios nos deseche y nos deje completamente, entendemos lo que es estar separado de Él. Y si sin Él no podemos hacer nada. O sea, si Dios en el universo dejara por lo menos un momentito de estar, Hay una alabanza. nosotros dejaríamos de ser en un segundo. Hay una alabanza que ni las hojas de los árboles se mueven. Sin acostumbrarnos. Eso es así. Todo está bajo control. Entonces,
no es que Dios nos empuja a la impureza, sino que Dios nos deja castigándonos. Ese es nuestro castigo. O sea, vean lo que dice el texto. Estamos como en el versículo 22, profetando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. O sea, que todo eso que usted ve en el mundo, yo no sé si vieron ¿cuándo? Disculpa que me interrumpa, no sé si vieron una noticia de ahora de que con el avance de la tecnología, lo que vamos a hacer de las antenas, que no va a haber roaming, esas cosas, todo va a estar conectado. Creo que hubo ¿cómo se llama? Las personas estas que hablan en las noticias, los noticieros. Uno de ellos dice, bueno, ahora con tanta tecnología, tantas cosas, vamos a ver dónde hay otros planetas, dónde estamos, y a ver si nosotros hicimos a Dios o Dios nos hizo a nosotros. O sea, imagínense hasta dónde La vamos. ignorancia, ¿verdad? Sí. Yo lo vi porque yo sigo bastante tecnología y me gusta, pues, y me encontré con esta noticia. Quiero necios, quiero necios. Ok, lo que estamos viendo, que narra todo el texto, que está sucediendo en el mundo, vemos, y muchos nos asombramos, porque vemos que hay homosexualidad, hay, ¿qué otras cosas dice aquí? Fornicaciones, perversiones, que no sé qué cosas, que no sé qué. Nos tenemos que dar cuenta que todas esas cosas que están sucediendo tienen que suceder porque es consecuencia de que Dios, por la necedad del ser humano, los entrega. Exactamente. Porque la Biblia nos está diciendo que esto lo ha permitido Dios, lo ha entregado al ser humano a eso, para que el ser humano entienda que sin Dios no puede. Ahora, la hermana me decía algo muy curioso, que dice, Dios no jala a nadie. Es cierto, Dios no jala a nadie, pero Dios da vida y abre los ojos. Es cierto. Amén. Dios no jala a nadie. Pero cuando Dios lo levanta a usted de muerto a vida, y usted puede abrir los ojos y la verdad vendrá a ustedes y la verdad los hará verdaderamente libres, ya usted será verdaderamente libre cuando mora el Espíritu Santo en usted. Amén. Usted renace de nuevo, abre los ojos y ahora usted, por su propia voluntad, sí puede ir a Dios. Porque Él cambió su naturaleza completamente. Porque su naturaleza era diferente. Dios a nosotros nos cambió la naturaleza para nosotros poder decir libremente, oh, ahora sí quiero. El ejemplo que pusimos la otra vez, ¿no se acuerdan? Con una vaca, un animal de los que, ¿cómo se llaman aquí? Los que comen animales muertos. Una carroña, un gallote. Un gallote. Un gallote. Pusimos el ejemplo. Usted le pone una carne a una vaca. ¿Qué pasa, hermano Héctor? Si usted le pone un bistec así de carne bien suculento a una vaca, ¿usted cree que se lo come? No, ¿verdad? ¿Y si le pone hierba a un gallote? Bueno. No. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué habría que pasar para que la vaca coma bistec y el gallote coma hierba? Habría que haber un cambio de naturaleza. Tendría que nacer de nuevo. Exacto. ¿Verdad? Nacer como una nueva criatura. ¿Verdad? Eso es lo que sucede con nosotros. Cuando cambia nuestra naturaleza, ahora nuestra naturaleza no va simplemente a lo malo y ahora quiere buscar a Dios porque sabe que ya hay vida. Dios no nos jaló, pero nos cambió la naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Siempre gloria a Dios. Entonces, estamos todavía en los versículos 27. 24. De igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Aquí no hay mucha explicación para que entendamos lo que está sucediendo. Y aquí podemos ver que muchos nos preguntamos, oye, pero tanta homosexualidad, ¿por qué? Porque ya tenemos la respuesta. Porque el hombre en su necio corazón prefirió honrar a las criaturas en vez del Creador. Porque el hombre prefiere esto en vez de Dios. Porque el hombre no le da honra a Dios, sino que a esto. Entonces Dios Ahí está. lo deja en la libertad. Y ese es su castigo. Ese es su castigo.
Ahora seríamos muy fuertes en decirle esto, pero nosotros no somos homofóbicos. Nosotros, la gente piensa que el cristiano es homofóbico, que odia al homosexual. No. Al contrario. Pero la única diferencia es que al homosexual nosotros le hablamos con la palabra de Dios. Exacto. Dios lo confronta con su palabra, debes arrepentirte. Sí, como yo también debía arrepentirme de todos mis pecados. Asimismo, tu pecado es consecuencia de la maldad del hombre, de todo. Dios nos entregó en su inmundicia, y aún en su inmundicia los entregó para que ustedes se dieran más al fondo. Y ahora puedes cambiar porque vino Jesucristo. Exactamente. Y te lo ofrece. Pídele a Dios un corazón nuevo, pídele que te cambie tus deseos, pídele que cambie tu naturaleza, para que puedas ver y puedas venir a Él. Yo digo que Jesús dijo que el que le pidiera no lo va a rechazar. Pero la cosa es, ¿quiere el ser humano pedir a Dios? Muchas veces no. Entonces, continuamos. De igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, y hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío, lo que venimos hablando. El versículo 27 viene hablando de lo mismo. No hay culpa en Dios. Incluso las consecuencias aquí en la tierra para ellos son malas. Desde aquí en todo el sentido de la palabra. En una ocasión de los compañeros íbamos a pagar a pensionados, por ahí íbamos varios haciendo un comentario. Y una compañera dijo que un homosexual, etcétera, X, siempre llegaba golpeado, maltratado, y sinceramente hablando, los que yo conozco y practican eso, no, esa es su vida. O sea, tienen aquí no les va bien, sinceramente hablando. No les va bien. Es que el problema es que el pecado... Y no solo con la homosexualidad, no, es que todo lo que se llama pecado, aquí, terrenalmente aquí, nos va mal, si nos dejamos llevar por esta. Es que el problema es que va a ser una consecuencia tras otra, porque fíjense como Dios primero los deja, ¿verdad? Y luego vemos lo que dice el versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se descendieron en lascivia, homosexuales, cometieron hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, recibieron lo que se merecían. Y como ellos no aprobaron a Dios, y como aún no aprueban a Dios, como aún no tienen en cuenta a Dios, como aún no quieren saber de Dios, porque el problema es que cuando el homosexual usted le habla de que hay una ley de Dios, él se ofende. Y entonces en su razonamiento, en su pensamiento, sabe que existe Dios, pero prefiere no conocer ese Dios. A muchos homosexuales ahorita inventan un nuevo Dios. Hay iglesias ahorita nuevas, iglesias cristianas para homosexuales, donde Dios es amor. No, ese Dios no. Porque ellos no quieren conocer de Dios, porque su pecado les hace lo que pasó con Adán y Eva. Pero mira, aunque yo le hablé a uno, yo buscando, yo dije, Señor, dame la sabiduría para ver en qué momento, cómo lo hago para hablarle de ti. Y después de eso, ¿sabes? Cuando uno le pide algo a Dios de corazón, se desentiende y de repente aparece el momento nada más. Y un día me lo encontré así, iba pasando y yo dije, ¿Tú conoces a Dios? ¿Conoces la Biblia? Sí. ¿Tú nunca has pensado cuando el Señor venga, qué va a hacer de ti? Ahorita eso me pone a pensar bastante. O sea que algunos también están, no todos están tan así. O sea, Dios en su misericordia los alcance. Pero también yo pienso que ellos tienen, porque la mayoría, ¿quién es el que no tiene conocimiento? Pero es que ahí vamos lo que está hablando todo el texto, de que las personas tienen la conciencia necesaria para saber que existe un Dios, pero sigue diciendo continuamente, no aprueban tener en cuenta a Dios. Miren lo que dice el versículo 28. Después de que dijo lo que dijo de los homosexuales, después de lo que dijo Pablo, continúa diciendo, o sea, esto es una cosa continua, y aún cayendo en su inmundicia, aún dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora los entrega algo peor, a una mente reprobada. O sea que hay una consecuencia tras consecuencia tras consecuencia. Ahora más, hay una reprobación más todavía.
Bueno, yo conozco a un homosexual que fue cristiano. Y hace poco llegó a la casa para cambiar de mi hija, de la otra hija. Y yo, diablo, pues, pásale, dale pedacito de. Me habían comprado una bolsa de Kentucky en la casa, voy a darle algo. Bueno, y esta viene y le da una ala. Y por la ala se vuelve el relajo. Y le vea, yo quiero hablar seriamente. Para que huirles más. Oye, deja eso. Y yo tengo que salir, Dios. Oye, yo me fui a sentar al lado del muchacho. Ya me conoce, él siempre me dice, usted sí, cuando yo lo que usted que va, dice, no me digas lo que soy porque no quiero que me digas. Yo lo que quiero es que tú me digas algo. Porque, ¿qué te hizo el Señor? Que te alejaste y ahora vives en esta vida. Ay, no, porque hasta cambian de forma de hablar, ¿no? Entonces digo, no. ¿Qué pasaría si en este momento tú mueres? ¿A dónde iría tu alma? Ay, no me diga eso. Que diga eso, pero ¿por qué no lo tengo que decir? Yo te tengo que confrontar a la verdad, porque el problema es que si no te lo digo, Dios me va a pedir cuenta por qué no te lo dije. Así es que ahorita es el tiempo tuyo. Se pone nervioso, no sabe qué hacer, y entonces, si es verdad, si es verdad. Cada vez que yo hablo con usted, me pone así. Yo no lo pongo, es el Señor que lo pone, pero usted está haciendo oído sordo a la voz de Él. Hermano, piensa bien. Si él conoció primero a Cristo. Sí, él lo sabe. Y después se puso. Él sabe todo eso. Él sabe todo eso. Él sabe que va a ir para el infierno. Pero entonces pero él puede arrepentirse. Siendo así, puede arrepentirse de haberse comido. Tú nomás tienes que arrepentirte. Le digo, arrepiéntete de tu pecado y verás que el Señor, oye, lo demás está bien. Dice, voy a pensarlo. Ese es el pequeño problema. Y con eso es lo que está lidiando. Miren, por eso muchas personas dicen, voy, vamos. Por eso les dije que la carta de Romanos es tan importante. Porque la carta de Romanos está hablando, vean cómo, primero fue una introducción. Luego aquí, en los versículos anteriores que estudiamos, habla de cómo es un hombre justificado por la sola fe. Y luego, ahorita va a empezar a hablar de la culpabilidad del hombre. De todo lo que hace el hombre y la consecuencia que trae su pecado. Y que aún con consecuencia y aún conociendo a Dios, no le glorifica. ¿Qué pasa? La hermana dice, una persona, es muy difícil llamar cristiano a una persona que fue a una iglesia alguna vez y se apartó y ahora porque en realidad nunca fue cristiano. Una persona y donde lo ve le dice hermano. En donde esa persona conoció. Y es lo que está tratando Pablo aquí. Que saben, conocen, ven, escuchan, pero no tienen en cuenta a Dios. Y es lo que repite Pablo nuevamente. Y por eso Dios los sigue entregando en su propia concupiscencia. ¿Y qué pasa en el versículo 29? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto, natural, implacables sin misericordia. Vean que todo lo que ha nombrado Pablo aquí, lo que, como dijo el hermano, todavía hay muchas cosas más que faltarían. Todo es un juicio de Dios a la humanidad. Dejarlo es un castigo de Dios a la misma humanidad. Cuando usted ve todo eso en la calle, usted tiene que entender que todo eso es maldad del hombre, pero que todo se ha engrandecido porque el mismo Dios les ha castigado de esa manera. Soltándolo. Ustedes no quieren tenerme en cuenta. Y todavía aquí, sino más gloria tenemos que darle a Dios que nosotros no estamos allí. Muchos se glorifican. No, hermano, y dice que el que quiere ser santo, que se santifique más, porque muchos se glorifican. Mire, a mí un muchacho me dijo, pero yo no entiendo, tú siguiendo a Dios y todo, yo tengo amigos que son delincuentes. Tengo uno que trafica con drogas. Le va bien. Tiene como 5 mujeres. Tiene una casa ahí en Bugaba. Que por cierto, una vez fuimos a verle una de ellas. Parece un
una mansión. Tiene otra por allá y allá tiene otra mujer. Y ninguna le pelea una a la otra porque tiene otra. Ese hombre lo que está. Y dice, ni la policía lo agarra ni nada. Y me dice, yo no entiendo o sea, y entonces otras personas que no están bien, o sea, ¿por qué entonces Dios no lo castiga a él? Y yo le digo, No sabe. ay, No sabe. Dios lo deja correr, Dios lo deja correr en su inmundicia. Claro. Mire todo lo que venimos leyendo. Cuando usted, hermano, se sienta que usted está como el hijo pródigo, que se sintió sabroso al pedirle herencia y al írsela a gastar con prostitutas y en todo, eso nos revela a nosotros nuestra maldad. Nosotros no honramos a Dios y nos vamos al mundo y nos divertimos y nos sentimos los mejores en nuestra propia conciencia y Dios nos está dejando. Ahora. Que le llegará el momento. Y tenga Dios misericordia que en algún día le abra los ojos y como el hijo pródigo lo lleve hasta lo último para reconocer que no, que un pecador, mira dónde estoy, en la basura, comiendo de los puercos, cuando en la casa de mi padre tenía todo. ¿Ah? Y reconozca su pecado, porque ese es el Evangelio es reconocernos pecadores y poder saber en la inmundicia que estamos y reconocer que solo Dios puede salvarnos y Dios puede sacarnos de allí. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que sigue diciendo el versículo, aún continúan en sus necios corazones y no reconocen. No, y falta el último. No, todavía vamos para allá, todavía estamos, ¿cómo estamos de tiempo? 118. El hombre no puede desechar, esto lo vimos. Su castigo es dejar hacer al hombre su voluntad, por eso le digo a Dios en sus oraciones, le digo que hagan en sus oraciones, no le digan a Dios, por favor, dame esto, por favor. Señor, que no sea mi voluntad, porque es que mis deseos son, que sea la tuya, Padre. Aunque a veces tu voluntad no me agrade, aunque yo le digo a alguna muchacha, aunque tú dile a Dios cuando estás orando por ese muchacho mundano que anda por ahí persiguiéndote, Señor, aunque te duela, porque tú lo quieres a Él, pero son tus deseos. Pero si Dios, apártame a ese ser de mi presencia, apártalo de mí, Señor, aunque me duela. Yo sé que tú me vas a levantar, ¿verdad? Pero estás poniendo a Dios su voluntad, no la tuya. Ay, Señor, que yo quiero esto, que por favor, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? Y se empeñan, Señor, no, que sea tu voluntad mejor. Fue la oración siempre de Jesús y que nos dejó a nosotros, porque su voluntad es mejor. Su voluntad nos va a evitar muchas más cosas. Su voluntad nos va a evitar llegar como el hijo pródigo hasta el cerdo, hasta comer cerdo, hasta comer la porquería de los cerdos. Nos va a evitar eso, ¿verdad? Dejar todo en la voluntad de Dios. Pero el hombre, dice Pablo aquí, que nos sigue reconociendo. Vamos en el 32, ¿no? Sí, hermano. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Ay, Señor. Sí, que la cosa va doble. ¿Cuánto yo he visto por ahí diciendo que no aprueban la homosexualidad? Pero hay que dejarlos. Vamos a compartir con ellos. Yo no soy homosexual, pero vamos a compartir ahí en sus cosas, en sus discotecas y en sus bailes. Así tenga al vecino, así tenga a un familiar. Aquí dice la Biblia, en el versículo 32, quienes habiendo entendido todas estas cosas, que el juicio de Dios, quienes hemos entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Aplauden esas cosas. ¿Ah? Cuando he visto en países donde supuestos cristianos y grupos cristianos apoyan que el aborto. ¿Cómo es eso? ¿Usted es cristiano? ¿Usted conoce el juicio de Dios? ¿Usted conoce la ira de Dios? ¿Por qué usted aplaude eso? Y eso es lo que está lidiando Pablo aquí en los últimos versículos. ¿Ah? Nosotros como cristianos no debemos aplaudir esas cosas. Claro, no vamos a andar cazando cabezas ni cortando cabezas. Repeliendo a todo el mundo. ¿Sí? Repeliendo a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es conducirnos y buscar la forma más de hablarle a los demás. Exactamente, y no complacernos en esas prácticas.
no complacerse en esa práctica, porque Esto me recuerda a una imagen que usted envió al grupo, poquito a poco, el del pecador y el... O sea, el pecador se revuelca como cerdo y el que no le gusta, simplemente se arrepiente y cambia y vuelve al camino. exactamente, no se complacen en esas cosas. Pero hoy en día pasa eso, pasa que muchos se complacen en estas cosas y como que la tapan, bueno, porque es que tengo un primo ahí, porque tengo ay no, pero es que él es bueno, él es un muchacho que está desviado, pero él es tan bueno que es. Han dicho eso también, de algunos homosexuales, son buenas personas, pero es que el cielo no se alcanza, el cielo no se alcanza. Si usted viera cómo canta. Son los mejores amigos. Son los mejores amigos, pueden ser los Uno que mejores amigos. canta, que es una Pueden cosa. escuchar lo bonito, puede cantar lo No, bonito. vea, Señor, usted puede cantar lo que usted quiera. Pero yo no me Pero- complazco en lo que tú haces porque la Jamás. Biblia dice lo contrario y ya yo lo entendí. Que es lo que está diciendo Pablo aquí en el último versículo. Exacto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes nosotros ya no hemos entendido eso, que tememos al juicio de Dios, tememos todas esas cosas. Ahora, notemos que Satanás no tiene casi nada que ver ahí, nuestra propia maldad es la que no. Sí, es que es lo que venimos Es lo hablando. que te digo, que es lo que está adentro. Es lo que Que venimos florece hablando. más eso. Es lo que venimos hablando, que aquí no Y está vamos hablando. a alerta, varón, porque no tenemos que descuidarnos, sino Exacto. donde nos dejamos un A donde poquito de vamos Dios, para allá, sabemos lo que nos listo. espera. Claro. Ahora, vean que cuando la Biblia dice que muchos hombres cambiaron su naturaleza, hoy en día me da mucha risa porque hoy hay la cuestión, ¿sabe cómo es, Paula? Lo de género, Ay, sí. La diversidad de género. la diversidad de género. Ay, Hoy el hermano se creó una vaca, el hermano Héctor amaneció convencido de que es una vaca. Y sale allá afuera y dice que es una vaca y tiene que Y va al tribunal y va al se tribunal y registra tiene como que vaca. registrar. Y en algunos países ya lo están proponiendo que eso sea registrado. Y se puede casar como Una muchacha por ahí diciendo que era un gato y hacía miau, miau. Otra diciendo que era una planta. Yo no sé si les mandé el Tengo video. una planta también. Yo soy una planta y tengo Personas que que se han registrarme casado como con una árboles. planta porque yo dije que era una planta. Los hombres diciendo que son mujeres y hay que registrarlo como mujeres porque es así. Y tú, hermano, bueno, con lo que tú quieras registrarte, pero después Que de los si el 50 niño- años la prueba de la próstata te la tienen que hacer. y el niño. Esa va porque va. Después de los 40. De los 40. Bueno, algunos dicen 40, 50, no sé. De los 40, los 50 se han muerto si no se hace Y nada. los niños, oiga, que ay, ese niño, si él quiere ser, si es un niño y quiere ser mujer, tiene que dejarlo que sea mujer. Tienen que dejarlo que sea mujer al niño. Ay, Hubo qué un porquería. video que yo me reí mucho, porque en los buses hay unos asientos especiales para mujeres embarazadas. Y el hombre se sentó en el asiento especial para la mujer embarazada. Y una mujer le dijo que él no debía sentarse ahí. Y él le dijo, bueno, ahora hay diversidad de género, ahora yo me creo mujer y estoy embarazada. Y me puedo sentar. Y me ahí. puedo sentar aquí. Imagínese un hombre entrando al baño de mujeres y entra y bueno, es que yo me tienen que dejar, no me opriman, son mis La derechos. cédula de mujer. Yo soy mujer. Y va el hombre ahí al baño de mujeres. Se sentiría cómodo. Sí, pero yo conocí a un amigo que él se crió con varias niñas y como las niñas se agachaban a orinar, él también se agachaba a orinar. Porque él vivió con varias niñas y él se creció en ese ambiente, entonces él también se agachaba. Ahora está grande y ya es un hombre que era un hombre de Dios, pero se apartó. Y ahora irá parado. Bueno, porque él se ahorita Sí, se agachaba. ese es el problema. Pero, ¿qué dice la Biblia? No son nuestros deseos. Vean, atiendan bien. No son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. No son sus deseos, sino el propósito de Dios. Claro. ¿No? Por más que usted desee ser lo que sea, Dios lo hizo varón. Dios la hizo hembra. No es un deseo interno. Eso no lo define a usted. Vuelvo a lo mismo, hermano, que es lo que él tiene que le desea hacer contrariar a Dios en todo esto. No, Exactamente. sea de la casa. Y eso es lo que está. Y eso es lo que tiene a este mundo allí. Ahí Sí, lo hermano, tiene. literalmente, si nosotros no tuviéramos los ojos abiertos, nosotros no nos Claro. Exactamente. Exacto, gracias al Señor. Nos sacó de Se esa. nos quitó esa venda, ¿verdad? A ver, es cierto lo que dice el hermano. Dios es el que nos quitó nuestra venta y por eso nosotros debemos predicar el evangelio a toda Amén. criatura porque
primeramente, Yo nunca he estado afuera. yo creo que No sé. lo que dice el hermano es que, bueno, cuando vamos con conciencia a predicarle antes de pedirle a Dios palabras, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que haga nacer esa persona de nuevo y que abra su mente y corazón. Porque el problema es que si usted va a No predicarle podemos ir en a cualquier momento, o sea, eso hay un momento, hermano, nosotros no podemos tampoco atosigar a las Claro, personas. exacto. Por eso hay que pedirle mucha dirección a Dios. Hay Y maneras Dios de- es efectivo, ya la palabra está sembrada. Bueno, cuando hablé con él, esa palabra está sembrada. Ahí el que va a trabajar es Dios. El problema cuando, yo siempre digo que cuando usted siembra una Yo palabra, no le podía tocar el tema. por eso es que dice que la palabra nunca regresa vacía. Amén. Porque cuando usted le predica a alguien, o le predicó y hizo efecto para condenación, o hizo efecto para salvación. La cosa es que usted no sabe para qué efecto va a ser a la persona, usted riega la semilla. Exactamente. El problema es ese, que nunca vuelve vacía. Ujú. Y a veces las personas entienden que nunca vuelve vacía Es que porque como nunca se por sí convierte. se va a convertir. No. Cuando dice que no vuelve vacía, es porque o trabaja para lo que venimos leyendo en el libro, Ujú. de que, o si aún, imagínense, si ya le mostró el Dios que existe un Dios, y aparte le envía a una persona que es usted, y le está hablando de eso, que glorifique a Dios, Y usted reconoce. y aún así lo reconoce, pero no lo glorifica. Ahí está. Entonces, ¿qué viene para esa persona? Uy. Juicio, más juicio, y ira. Pero ya usted... O sea, que no Eso tenemos es que la labor. hablar. Hicimos el trabajo. Claro, correcto. A veces duele también, hermana, siento que el sentimiento a veces nosotros hay que repetir, incluso los familiares. Hay hijos, hermanos, y yo a mis hijas yo las amo. Yo les voy a hablar de Cristo, las voy a educar, pero hermano, al final ellas van a decidir por ellas mismas. Ahí está, porque la decisión, La la decisión salvación, de ellas, me exacto, duela, no me duela. la salvación individual, y entonces él toma la decisión, se le enseñó, porque dejar que los niños vengan ahí. Cuando él dice eso, porque contrario, le enseño, crece en eso, Y esa le semilla está está allí, pero el Señor más adelante, que es en Mateo 5:28, y hacer y adoctrinar. Cuando dice que adoctrinar, ¿qué significa eso? Enseñan. Porque nada más no le voy a mostrar el evangelio ahí, porque se queda ahí y se puede meter aquí y se sale por allá. Pero si tengo la oportunidad de adoctrinarlo, como estamos haciendo nosotros, que estamos siendo adoctrinados a su palabra, difícilmente cuando salgamos afuera, cualquier estilo de doctrina falsa nos puede ¿qué? Engañar, porque ya estamos adoctrinados como Cristo nos ha enseñado. Por eso es importante la doctrina de Cristo, Sí, cuando amén. es la enseñanza bíblica a las personas que evangelizamos y le hablamos al Señor. Correcto. Porque yo creo que todavía han sido evangelizados, pero no están adoctrinados. Entonces, ellos creen todo, cualquier viento de doctrina y se van de boca. Amén. Y eso es lo que le ha faltado a la iglesia. Ahora Sí, vamos con le damos la... seguimiento. Correcto. Ahora vamos con la conclusión hermosa, porque no todo tiene un final triste. Claro. El final feliz es lo que venimos hablando ahorita, la predicación del Evangelio. Vimos, yo quiero que, porque estos estudios son sistemáticos y la cosa es que estamos estudiando Romanos, vamos a entenderlo como una sola carta, porque después lo que viene, lo que está explicando Pablo, vuelvo y repito, la semana pasada, explicó sobre cómo es el asunto de la fe, que somos justificados por la fe. Ahora pone al hombre como en verdad es y las consecuencias que ha traído el pecado. Eso es lo que vimos ahorita, ¿verdad? Ujú. Pero más adelante vamos a ver textos que nos van a hablar de cosas bonitas, Amén. ¿verdad? Así como Dios entregó a la humanidad a su pecado, Dios también, mire, la palabra entregó aquí está como 3 o 4 veces. Ujú. Que de Dios entregó, Dios entregó. 3 veces. Pero hay otra vez que nos la vamos a encontrar mucho más adelante, que ese texto lo vamos a estudiar después. Y está en Romanos 8, 31 al 34. Yo quiero que lo leamos para concluir. 8, 31, 34. 8 del 31 al 34. Lo leo. Amén. Amén. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, hasta el 36. No, ahora está el 34. leí ese, en la mañana ese fue mi... Hermanos, estamos hablando de que en los versículos anteriores que hablamos de la culpabilidad del hombre, Dios entregó al mundo en su inmundicia. Pero la buena noticia para nosotros, porque habla de sus elegidos, es que Dios entregó. Mire, escúchese bien. Al mundo lo entregó en su inmundicia. Pero por nosotros, por nosotros, entregó otra cosa. Entregó a alguien. Entregó a Jesucristo. Amén. Lo que usted ha debido ser entregado, porque somos merecedores de lo peor, entregó a su Hijo. Nosotros deberíamos estar en el listado de las primeras cosas, Exactamente. pero vino Jesucristo. Y Dios entregó a su Hijo, entregó a su Hijo por nosotros. Debemos glorificar su santo nombre. Así que, mis hermanos,